والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Hoy, bi'idhnillahi ta'ala, vamos a dar una serie de charlas pequeñas, o no serie de charlas, será una plática, pero la vamos a dividir en varias partes. Sobre el tema de hoy es la respuesta a los dichos dudosos y erróneos del hermano, el licenciado Isa García, sobre el tema de celebrar, compartir y asistir las festividades de los incrédulos, específicamente Navidad y el Año Nuevo en estos días. Empezamos con el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, y después de enviar los saludos, bendiciones y paz sobre el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, o es decir, pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que lo haga, mencionamos que este tema, ya Juan barakallahu fikum, se nos hizo muy importante aclarar, y no es un ataque, ni es solo para criticar o solo para hablar mal de alguien. Cuando se menciona los errores o los asuntos, sea obras o dichos dudosos, erróneos, se menciona para aclarar a la gente, que sea un consejo para la umma entera. Porque cuando una persona públicamente habla en una posición de conocimiento o de autoridad, o de que tiene esa plaza o posición donde la gente se refiere a él y comete públicamente errores, llamando a la gente o diciéndole a la gente o permitiendo a la gente que haga algo que no está acorde de la legislación islámica, pues se tiene que aclarar el asunto con respeto, con sabiduría y con, más importante, con conocimiento correcto. Y eso, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, buscando su cara, su placer y su recompensa, haremos hoy que queremos mencionar varias cosas que mencionó el hermano, el licenciado Isa García. Allah rectifique su asunto y lo guíe. Varios hermanos nos dirigieron a las pláticas de él sobre este tema y los dichos de él sobre este tema, y eso es el tema de qué hacemos en Navidad o en estos tiempos, estas festividades de los incrédulos, cuando son tenemos familia o vecinos o compañeros de trabajo o estudio que nos invitan a estas cosas, o varios temas. Habló el hermano de varias cosas sobre este tema de compartir o asistir o felicitar o comer la comida, o varias cosas que queremos mencionar
aquí, Juan Barakallahu Fikum. Y si han visto en las redes sociales que hay mucha diferencia entre los musulmanes en este asunto. Hay muchas diferencias entre los musulmanes en este asunto, y eso está basado en que no hay conocimiento firme y profundo en las comunidades, específicamente en Latinoamérica, donde la gente puede estar unida sobre la verdad y sobre el dicho correcto o la postura correcta que el musulmán debe tomar. Entonces vamos a mencionar primeramente sobre el tema, Juan Barakallahu Fikum, o cualquier otro tema donde hay diferencias de opinión, donde hay diferencias, y no estamos hablando de diferencias de opinión de los sabios, estamos hablando de diferencias en dichos y posturas y acciones entre los musulmanes. Cuando hay una diferencia o diferencias entre los musulmanes, tenemos que regresar a las bases del din del Islam. Y los bases del din del Islam, primeramente, sin duda, es el Corán, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y el entendimiento y práctica de los sahaba. Esos tres bases del din del Islam son aquellos que es obligatorio para cada musulmán regresar a eso, al juicio de Allah, al juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam y el entendimiento y práctica de los sahaba. ¿Por qué es esto importante, Juan Barakallahu Fikum? Porque el din del Islam, la legislación islámica, la sharia no es algo, Allah subhanahu wa ta'ala no nos ha dado un derecho de opinar en la religión. No tenemos un derecho de hablar sin conocimiento, sin usar las bases, pruebas y evidencias de esas tres bases. No tenemos, y vemos demasiado en las redes sociales, Juan Barakallahu Fikum, que la gente opina y menciona, hablando con emoción, con su opinión, con sus pensamientos, sea de cultura, o sea de su educación, de dónde es, pero hablan sin conocimiento, sin usar las pruebas y evidencias de esas tres bases, el Corán, el libro de Allah, y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los sahaba. Esas tres bases son muy importantes. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado eso, ya Juan Barakallahu Fikum. Fahkum bainahum bima anzal Allah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq. Likulli ja'alna minkum shar'atan wa minhaja. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos obligó diciendo, juzgan entre ellos, entre ustedes y entre ellos, con lo que Allah ha revelado. Tenemos que juzgar. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala lo dice, la expresión es algo de orden, de mandato. Fahkum, juzguen entre ellos con lo que Allah ha revelado. O sea, no podemos juzgar sin la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y sabemos que la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala es el Corán y la Sunna. No solo el Corán. Allah reveló al profeta sallallahu alaihi wasallam, también se lo reveló la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, es una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está obligando a juzgar entre la gente con las revelaciones de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, el Corán y la Sunna, aquello que Allah ha revelado. Y dice, وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَهُمْ, y no sigues, Allah subhanahu wa ta'ala te obliga, y no sigues أَحْوَاءَهُمْ, es decir, sus deseos, sus pasiones, sus opiniones, sus pensamientos. No sigues esas emociones o esos pensamientos o esas pasiones de ellos, en vez de lo que te ha llegado de la verdad. O sea, no sigues esas emociones, opiniones y pensamientos en vez de la verdad que te ha llegado de tu Señor, lo que tu Señor ha revelado. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعًا وَمِنْهَاجًا. Y para todos hemos hecho una sharia,
una shar, una legislación y metodología de la religión. Entonces nosotros tenemos una legislación para, ¿cómo se dice?, usar esa legislación para practicar la religión y una metodología en cómo practicarla, esa religión, una metodología. El shar'a, es decir, la sharia, la legislación, son las leyes, es el din completo, son las leyes del Corán y la Sunna. Allah nos ha dado una legislación y nos ha dado una metodología, o sea, cómo practicar esas leyes, Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga a regresar al juicio de Allah, a la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando hay diferencias, pues Allah subhanahu wa ta'ala nos informa, regresar al juicio de Allah. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Y si ustedes tienen diferencias en algo, si empiezan a dividirse en opiniones o diferencias de opiniones o prácticas o creencias, lo que sea, pues regresen eso al juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. El juicio está con Allah. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. El juicio está con Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Y si ustedes tienen diferencias en algo, regrésenlo a Allah y su mensajero. Regrésenlo a Allah y al mensajero, es decir, al Corán y a la Sunnah. En kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si en verdad creen en Allah y el último día. Y eso es mejor eso es mejor para ustedes y es un fin o un resultado mejor para ustedes. Así que Allah subhanahu wa ta'ala aquí pone una condición. Si en realidad creen en Allah, si en realidad tienen imán verdadero en Allah y el último día, es decir, el día del juicio, si en verdad tienen imán en Allah y el día del juicio, pues van a regresar esas diferencias. Cuando tienen diferencias en algo, lo van a regresar al juicio de Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Esto es una obligación, ya Juan, barakallahu fikum. Regresar al Corán y la Sunnah. Regresar al Corán y la Sunnah. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam y Allah subhanahu wa ta'ala también nos han mencionado cómo igual regresar a la práctica de los sahaba, al entendimiento de los sahaba. Y eso es algo muy importante, como dice o ha dicho varios de los sabios grandes y los imams de la Sunnah. Pero uno que me llega a la mente es Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, que mencionó que mucha de la gente, y si no todas las sectas desviadas, se han desviado del camino recto y de la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam porque no le dieron atención a la tercera base, y eso es la práctica de los sahaba, el entendimiento correcto y la práctica correcta de los sahaba. Y eso es porque los sahaba fueron testigos de las dos revelaciones, fueron testigos de la revelación del Corán y la revelación de la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces tenemos que regresar al entendimiento y la práctica de ellos. Ellos estuvieron presentes cuando el Corán fue revelado, entonces entienden esas ayats del Corán mejor que cualquier otra gente que llegó después de ellos. No hay ningún sabio que entienda el Corán mejor que los sahaba. Igualmente no hay ningún sabio que entiende la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam mejor que los sahaba. Entonces los sahaba, el entendimiento correcto del Corán y de la Sunnah basado al entendimiento de los sahaba y la práctica de los sahaba del Corán y la Sunnah es un base para nosotros en saber qué es la verdad y qué es la falsidad. Lo que hicieron los sahaba es la verdad. Lo que no hicieron, lo que ellos abandonaron, no es parte del Islam. Porque el Islam fue
Allah ha completado el Islam en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que las primeras generaciones son mejores que los después. Y aquellos de esa primera generación, de la generación del profeta sallallahu alaihi wasallam, los que llegaron primeros, en esos primeros que llegaron antes de los últimos de esa primera generación, son mejores. Entonces, cada que te acercas más cerca al inicio del Islam, esa gente es mejor. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرِّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ. Que los primeros, esos inicios, esa gente que llegó primero, son los que tienen más virtud. Ellos son los cercanos, los que están cercas a Allah subhanahu wa ta'ala, y estarán en los jardines de placer, y serán una gran cantidad de los primeros, de aquellos que llegaron primero, y serán pocos de los últimos, es decir, de los últimos que llegaron en los últimos tiempos, serán pocos que van a entrar al jardín. Subhanallah. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala, cuando menciona de los sahaba, menciona de los muhajirin o ansar. Siempre habla de los muhajirin o ansar. Y sabemos que los muhajirin son aquellos que eran de Meca o emigraron de Meca o del sur a Medina para estar con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y los ansar son aquellos que pues eran generalmente de Medina y apoyaron al profeta sallallahu alaihi wasallam y recibieron el profeta sallallahu alaihi wasallam y los inmigrantes que llegaron de Meca. Entonces ellos son los ansar. Entonces los sahaba están divididos en dos grupos, los muhajirin o el ansar. Allah subhanahu wa ta'ala habla de ellos y dice: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: esos primeros, los que llegaron primeros, los que llegaron primero de esos, en esos tiempos, inicios del Islam, de los muhajirin y de los ansar, aquellos y también aquellos que los siguen en el bien. Aquí Allah menciona tres grupos en esta aya: al muhajirin, los ansar y aquellos que siguen los muhajirin y los ansar en el bien, o sea, correctamente. Los que siguen los sahaba, los muhajirin y los ansar, los que siguen a los sahaba correctamente, con ese entendimiento de ellos y esa práctica de ellos, Allah subhanahu wa ta'ala dice: radiyallahu anhum wa radu an, que Allah está complacido con ellos y ellos con Allah. Y Allah ha preparado para ellos los jardines, los cuales corren ríos bajo de esos jardines, y ellos estarán allí, será su hogar de ellos para siempre. Para siempre. ذلك الفوز العظيم. Y ese es el más grande, un gran éxito para ellos. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Él está complacido con los sahaba y aquellos que siguen los sahaba. Aquellos que siguen los muhajirin y los ansar, Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con ellos. Entonces, si queremos ser guiados, si queremos el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, tenemos que seguir los sahaba en creencia, en dicho y en la práctica del din de Allah, en carácter y comportamiento. Todo eso, ellos son, después del profeta sallallahu alaihi wasallam, un ejemplo para nosotros, porque ellos entendieron la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam mejor de cualquier otra gente. Allah subhanahu wa ta'ala menciona de los muhajirin, dice: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله والرسول
Ulaika humus sadiqun. Los pobres de los inmigrantes, de los muhajirin, aquellos que fueron sacados de sus tierras, de sus hogares y perdieron sus riquezas y propiedades, que solo buscan el placer de Allah, fadlun min Allah wa ridwana, buscan ese placer y esa virtud de Allah subhanahu, ese favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos apoyan a Allah y su mensajero. Por cierto, ellos son los veraces, ellos son los sadiqun. No. Y habla de los, Allah subhanahu wa ta'ala también en el Corán habla de los ansar. Y dice, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. Que Allah subhanahu wa ta'ala habla de los ansar también y dice aquellos que quedaron en esa tierra, en ese hogar, en ese lugar, teniendo imán antes de que ellos les llegaron a ellos. Es decir, antes de que los muhajirin llegaron a Medina, ellos ya eran creyentes, ya aceptaron el Islam. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Y ellos, los ansar, aman a aquellos inmigrantes que llegaron a ellos a Medina. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Y no tienen ninguna, no encuentran nada en sus pechos de ninguna necesidad de las propiedades y riquezas que tienen, que Allah les ha dado. Es decir, se lo dan en la causa de Allah a sus hermanos que han emigrado. Le dan ayuda y apoyo a los inmigrantes de los muhajirin. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, hasta ellos prefieren a sus hermanos en vez de ellos mismos, aunque tengan una necesidad o aunque tengan esa pobreza o esa debilidad. Y sabemos de esto lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, muchos hadith y narraciones de los ansar, que aunque algunos eran muy pobres, daban mitad de lo que ellos tenían a sus hermanos y en veces todo. Y ellos daban la única comida que tenían, el único pan que tenían, o leche o algo que tenían en la casa, en vez de dárselo a sus hijos, se lo daban a sus hermanos, los inmigrantes que llegaron con nada de Meca. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ellos son los exitosos, estos ansar. Entonces aquí en estas dos ayat, Allah subhanahu wa ta'ala está elogiando a los muhajirin y el ansar, que Él está complacido con ellos. Entonces nosotros regresamos a los mejores de los creyentes de esta umma después del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Ellos son los sahaba. Ellos son los sahaba. Y tenemos que, si queremos ese placer de Allah, que Allah está complacido con nosotros así como estuvo con ellos, tenemos que seguir ese mismo camino. Tenemos que estar de acuerdo con ellos en dicho, creencia y acción. Y esto es algo que no hay ninguna diferencia entre los sabios y los imams de la sunnah, de Ahl Sunnah wal Jama'a, de que los sahaba, la práctica y el entendimiento de los sahaba es una base del Islam. Es una base del Islam que tenemos que, cuando vemos una aya y esta persona está, diciendo esta aya significa esto y esta otra persona dice no, significa otra cosa, pues vemos cómo lo entendieron los sahaba. Primeramente, cómo lo entendió el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero sí, también hay narraciones de los sahaba diciendo, escuchamos que tal y tal, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esto, o esta aya significa esto porque tuvimos presentes cuando fue revelado el Corán en estas ayat,
y significa tal y tal cosa. Entonces los sahaba fueron testigos de la revelación del Corán y la revelación de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos entendieron el Islam mejor que cualquier otra gente. Allah subhanahu wa ta'ala sigue en la tercera ayah y menciona de la gente que sigue estos dos grupos de los sahaba, los muhajirin y ansar, y dice وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, y aquellos que llegaron después de ellos, يَقُولُونَ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y aquellos que llegaron después de ellos, que dicen, oh nuestro Señor, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos. Aquellos que llegaron antes de nosotros, ellos llegaron en din antes, no de tiempo, pero sí de din. Porque aquí dicen, الذين سبقونا بالإيمان, llegaron en fe antes de nosotros. No haga, Allah no haga nuestros corazones un odio o algo que sentimos mal para aquellos que creen. Aquí esta es una dua muy importante. Subhanallah. La taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Que, Allah, aquí dice, nuestro Señor, por cierto, tú eres el Rauf, el Rahim, el compasivo, el clemente. Y aquí, pues, en esta aya que mencionamos, esta tercera aya de Juan, muestra que aquellos que siguen los sahaba, pues también tienen una virtud. Tienen una virtud de que Allah subhanahu wa ta'ala los guía, Allah subhanahu wa ta'ala los protege, los apoya, y Allah subhanahu wa ta'ala ama a los creyentes que siguen el camino de los mejores creyentes de esta umma, que son los sahaba. Por ser que también es una obligación seguirlos, y vamos a ver en las evidencias que vamos a presentar. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith mencionó que los sahaba son los mejores, donde dijo, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Yani que los mejores de los hombres son aquellos de mi generación, y después los que llegan después de ellos, y después los que llegan después de ellos. Entonces esta narración o este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam muestra que esas primeras tres generaciones son las mejores generaciones de la umma. Los ulama de Ahl Sunnah, y Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah menciona, y otros también, Imam Ahmed o Abdullah ibn Mubarak mencionan que Khairun Nas, aquí Khair es algo general, es decir, ellos son los mejores en todo, los mejores en conocimiento, los mejores en entendimiento, los mejores en la práctica, los mejores en piedad, los mejores en temor a Allah subhanahu wa ta'ala, los mejores en carácter y comportamiento. Ellos son los mejores, esa generación. Entonces nosotros debemos seguir a aquellos que estaban sobre el mejor camino, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otra narración, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'adduha 'alayha bin nawajid wa iyyakum wal muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, sobre ustedes es obligatorio seguir mi sunna y la sunna de esos califatos bien guiados después de mí. Aférense a ella, a la sunna, y muérdenla con sus muelas, es decir, aférense con fuerza. Y cuidado con esos asuntos inventados en la religión. Por cierto, cada asunto inventado en la religión es una innovación, y cada innovación es un desvío. Y esto es bien claro, Juan. ¿Qué es el desvío?
¿Qué es la innovación? La innovación es todo lo que no fue legislado en el Corán o la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni la práctica de los sahaba. Eso es una innovación cuando se trata de los asuntos religiosos. Entonces aquí en el tema que estamos hablando de hoy, de estas festividades y todo eso, son innovaciones para nosotros. Eso no es una práctica de los sahaba, ni esas primeras generaciones, ni nada, es más, como dijo Sheikh al-Fawzan Hafidhullah en uno de los videos que publicamos también, alhamdulillah, de que el Sheikh dice, hasta es una innovación para ellos, los cristianos, la gente del libro. No es algo legislado para ellos en su religión. Entonces, ellos están practicando una innovación. Ellos están cometiendo pecados en su religión. Entonces, si no es permitido para nosotros practicar innovaciones en nuestra religión, pues menos también unas innovaciones en las religiones de otros. A'udhu billah. Entonces, no es permitido, ya Juan, seguir a los incrédulos en estos asuntos o acciones de ellos o práctica de ellos, por ser que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha legislado para nosotros nuestra religión y es suficiente. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le preguntaron sobre ese grupo salvado del fuego, cuando él les informó de que los judíos se iban a dividir en 71 grupos y los cristianos 72 grupos y los musulmanes se iban a dividir en 73 grupos, él dijo, todos esos grupos de los judíos, cristianos y los musulmanes estarán en el fuego, salvo un grupo. Y eso era grande para los sahaba y ellos preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quién son los mensajeros de Allah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Aquel que está en lo que yo estoy hoy y mis compañeros. Es decir, ese camino, esa práctica, ese entendimiento en que yo estoy y en que están mis compañeros, eso, quien sigue eso, ellos son salvados del fuego. Los demás entrarán en el fuego. Entonces, los sahaba iban a las festividades de los incrédulos. Los sahaba decían feliz Navidad o feliz Hanukkah o feliz cualquier otro día de ellos, de los incrédulos, específicamente si tenían algo que contenía algo de shirk y de kufr. No, claro que no. Entonces debemos tomar el camino de los sahaba, el camino de los sahaba, y para salvarnos del desvío, innovación y lo que es ilícito, específicamente si contiene algo de kufr, incredulidad o shirk, politeísmo. Allah subhanahu wa ta'ala nos informó de esto, de que quien opone el mensajero de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dijo وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quien opone el mensajero, después de que se le ha aclarado para él, o sea, con evidencias y pruebas, después de que se le ha aclarado la guía para él, pero de todos modos sigue un camino en vez del camino de los creyentes, lo dejamos a aquello que ha elegido y lo enviamos al infierno que mal fin. Entonces aquí, quien hace algo que opone la legislación del din, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien opone el mensajero de Allah, quien opone la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien hace y practica algo religioso que no era la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, y lo hace después de que se le ha aclarado la verdad y la guía y el camino recto, y de todos modos elige un camino, una práctica en vez de la práctica de los creyentes. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ,
Ibn Kathir, el imam Ibn Kathir, que tiene la explicación del Corán, dice, Sabil al-Mu'minin, el camino de los creyentes. ¿Quién eran los creyentes en ese tiempo que Allah reveló esta aya? Eran los sahaba. Entonces, quien escoge un camino en vez del camino de los sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a dejar a ese camino que ha alejado y lo va a enviar al infierno que mal fin. Subhanallah. Por oponer el mensajero de Allah y no seguir el camino de los sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala abandona a esa persona en ese desvío y lo envía al infierno. A'udhu billah. Qué mal fin. Así que seguir los sahaba, ya Juan, es obligatorio. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos informa, si no sigues los sahaba en la práctica, entendimiento del din, caes en el desvío, y cuando caes en el desvío, cuando la persona cae en el desvío, cae en el infierno. Así como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, وَكُلَّ بِدَعْتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Cada innovación es un desvío y cada desvío está en el fuego. Y así en esta aya también Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en ese desvío y lo envía al infierno. A'udhu billah. Así que oponer el profeta sallallahu alaihi wasallam, la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los sahaba, es algo que trae la ira de Allah subhanahu wa ta'ala y su castigo. Igual, si queremos ser guiados, si queremos estar sobre el camino recto y queremos el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, seguimos el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Subhanallah, es algo fácil, ya Juan, hacerlo. Nos aferramos a las evidencias de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Allahu Akbar. Y si ellos, aquí Allah subhanahu wa ta'ala le está hablando no solo al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero a los compañeros. Le está diciendo, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Si ellos creen, ellos, ¿quién son ellos? La gente que va a llegar después del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Dice, si ellos creen así como ustedes creen. Aquí Allah habló en el plural. Ustedes. No dijo así como tú crees, Muhammad. No. Dijo, yani, bimithli ma amantum bih. Bi amantum. Yani, ma amantum bih. No. Entonces, si ellos creen así como ustedes creen, o Muhammad, es decir, Muhammad y los compañeros, los sahaba, fahtado, serán guiados. Entonces, cualquier persona que llega después del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba, yani, y cree igual como el profeta sallallahu alaihi wasallam, tiene imán, como el imán y la práctica del din, como la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, pues son guiados. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala pone una condición para la guía. ¿Cuál es esa condición? Seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Si sigues el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, eres guiado. Y si opones el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba en una práctica o una creencia, eres desviado. Y aquí es algo que es bien claro en el Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Juan, barakallahu fikum. Entonces es para nosotros, ya Juan, barakallahu fikum, es obligatorio sobre nosotros seguir esas primeras generaciones, ese primer asunto, como decían los imams de la sunna y los imams de los salaf, los predecesores piadosos, ya ni decían alayka bil amr al awwal. Alayka bil amr al-awwal. Sobre ti es obligatorio, o sobre ti es seguir el primer asunto, o ese inicio, esa inicia práctica. Yani, es decir, la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, esa primera generación, yani de los sahaba. Sabemos que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dijo, سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. Naam, que Abdullah ibn Mas'ud dijo, subhanallah, que van a encontrar una gente que dicen, reclaman o dicen que ellos están llamando a la gente al libro de Allah. O sea, es un reclamo o solo es algo que dicen, que hacen, que están llamando al libro de Allah. Pero en realidad lo que hacen con el libro de Allah lo ponen, dice, wara dhuhurihim, y lo ponen atrás de sus espaldas, es decir, no lo siguen y esconden la verdad. Y dice Abdullah ibn Mas'ud, fa'alaykum bil ilm. Entonces, sobre ustedes es el conocimiento. Aumenten el conocimiento, busquen el conocimiento. Wa iyyakum wa tabadda, y cuidado con las innovaciones, y cuidado con el desvío, y cuidado con el extremo o ese extremismo. Wa alaykum bil atiq. Sobre ustedes es ese asunto antiguo. ¿Cuál es el asunto? El amr al-atiq. ¿Cuál es ese asunto antiguo? El primer asunto de la religión. Es decir, cómo lo practicó el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Ese primer asunto, al-amr al-awwal o al-amr al-atiq. Ese es lo que Abdullah ibn Mas'ud dijo. Sobre ustedes es ese primer asunto. Regresar a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los sahaba. Igualmente Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, el gran sabio Abdullah ibn Mas'ud era uno de los grandes sabios de los sahaba. Y él dijo, innakum asbahtum ala al-fitra wa innakum satahdathun wa yahdath lakum fa idha ra'aytum muhdatha fa alaykum bil hadi al-awwal. Que por cierto ustedes se han convertido sobre el fitra. La fitra es esa naturaleza de seguir la verdad y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Pero les va a llegar innovaciones, o van a caer en innovaciones, en cosas nuevas, en cosas inventadas, y les va a llegar esas innovaciones a ustedes. Entonces, si ven una innovación o ven una cosa inventada en la religión, pues sobre ustedes fa'alaykum bil hadi al-awwal. Sobre ustedes es seguir esa primera guía, esa guía inicia que les llegó del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los sahaba. Igualmente, en una narración de Hudayfa radiyallahu anhu, que dijo, كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدل للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القرى خذوا طريق من كان قبلكم. Subhanallah. Que Hudayfa, un buen consejo que dijo Hudayfa, dijo, cada acción de adoración, cada práctica de la religión, cada acto de adoración que no lo hicieron los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, pues entonces no lo deben hacerlas ustedes. Ustedes no deben hacer esas prácticas o esas acciones de adoración si no lo hicieron los compañeros del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. فإن الأول, por cierto, aquel primero no ha dejado o no ha abandonado nada de ningún dicho o acción para el otro o el que sigue. No lo ha dejado, no lo ha abandonado. Entonces, temen a Allah, oh grupo de sabios, temen a Allah y tomen ese camino, que el camino que llegó antes de ustedes. Tariq min kana qablakum. Ese camino de esa gente que llegó antes de ustedes.
esos predecesores. ¿Quién son los predecesores? Hudayfa es un sahabi. Hudayfa está hablando con la segunda generación, con los tabi'in. Hudayfa está hablando con los tabi'in, diciendo, tomen el camino de sus predecesores. ¿Quiénes son los predecesores de los tabi'in? Los sahaba. Hudayfa aquí les está ordenando de seguir el camino de los sahaba. Y esto es algo que hay bastantes narraciones sobre la obligación de seguir el camino y la práctica, el entendimiento y la guía de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Igual Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an dijo: Man kana mustannan falayastanna biman qad mat. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها يعني علما وأقلها تكلفا وقوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدي المستقيم. Naam, que Abdullah ibn Mas'ud dijo: quien busca seguir un camino, pues que sigue el camino de aquel que ha muerto, que ha fallecido. Ellos son los compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fueron los mejores de esta umma, de esta comunidad. Fueron los más piadosos en sus corazones. Fueron los que tenían más conocimiento y más sabiduría. Eran los que tenían menos en exagerar los asuntos. Y fueron aquellos quienes Allah subhanahu wa ta'ala eligió para la compañía de su profeta sallallahu alaihi wasallam y para difundir su din. Allah escogió a los sahaba para difundir su din. No. Entonces, imítenlos en carácter y comportamiento y el camino de ellos. Es decir, síguenlos. Imiten el carácter de ellos y el camino de ellos, tómenlo. Por cierto, ellos estuvieron sobre فهم كانوا على الهدي المستقيم. Estaban sobre la guía recta o el camino recto. No. Entonces aquí Abdullah ibn Mas'ud nos está obligando y nos está aconsejando de seguir los sahaba si queremos la guía. Abdullah ibn Abbas radiyallahu an dijo, o radiyallahu anhuma dijo: alayka bil istiqama wa ittiba' al athar wa iyyaka wa tabadda. No, que sobre ti es la rectitud, seguir el camino recto y seguir el athar, yani las narraciones auténticas, y tener cuidado de las innovaciones, alejarse de las innovaciones. Entonces, todas estas narraciones, ya Juan, nos obliga a regresar al Corán y la Sunna basado en el entendimiento y práctica de los Sahaba y alejarnos de todo lo que no es parte del din de Allah, lo que no es parte de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y como me han mencionado los sabios grandes, y de ellos igualmente Sheikh Abdurrahman السعدي رحمه الله que menciona: فالأصل من أصول الدين والواجب من الواجبات الدين هو الرجوع إلى فهم الصحابة وأعمالهم إلى سبيلهم فإن كانوا على الحق المبين هم شاهدوا هذا الدين يعني القرآن والسنة فعلينا بأعمالهم وأقوالهم واعتقادهم فليس من الدين الذي لم يصدر منهم كما قال الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا
la yakuna al-yawm dina. Subhanallah. Un dicho profundo. Y con eso terminamos esta primera parte de la práctica, que dice yani, un fundamento de los fundamentos del din, una obligación grande de las obligaciones del din es regresar al entendimiento de los sahaba y sus acciones y práctica, al camino de ellos. Por cierto, ellos estuvieron sobre la verdad evidente, la verdad clara. Ellos fueron testigos del din de Allah, yani el Corán y la Sunna. Entonces sobre nosotros es la obligación de seguir o tomar sus acciones, dichos y creencia, estar sobre la creencia de ellos, porque lo que falaysa min ad-din no es del din aquello que no llegó de ellos. Todo aquello que no llegó de ellos no es del din de Allah. Así como lo dijo el Imam Malik, rahimahullah, lo que no fue din, religión en ese tiempo, no es din hoy. Subhanallah. Lo que no fue din en el tiempo de los sahaba, lo que no fue islam, lo que no fue religión en el tiempo de los sahaba, no es din hoy. Y el Imam Malik dijo este dicho comentando sobre la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hoy, al-yawma akmaltu lakum dinakum, he terminado o he completado la religión de ustedes. Wa atmamtu alaykum ni'mati, y he perfeccionado mi favor sobre ustedes. Y estoy completamente complacido que Islam sea su religión. Entonces, cuando esto fue revelado, yani, el Islam es completo. Entonces, Imam Malik dijo: lo que no fue din, lo que no fue religión en ese tiempo, el tiempo de los sahaba, en el tiempo que fue revelado esa ayah, entonces no es din hoy. No puede ser que algo es de la práctica de los musulmanes hoy que no fue la práctica de los musulmanes en ese tiempo. Porque nosotros seguimos la legislación de Allah, el Corán y la Sunna, y la práctica de los sahaba. Ese es din. Y lo que no es de la práctica de ellos es innovación, es desvío, y es algo que lleva al fuego. Y con eso, Juan, ya terminamos esta primera introducción de la gran importancia. Primero, antes de hablar de este tema con más detalle, queremos basar todo a regresar a las evidencias y pruebas, y no a las emociones, no a las opiniones, no a los pensamientos, no a las pasiones o deseos, a la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el Corán y la Sunna y la práctica de los sahaba. Lo que hay allí lo tomamos, lo que no hay allí lo dejamos y nos alejamos de ello, por ser que es innovación o es desvío o es algo que nos va a llevar al fuego. No.